pandemia que afectó a toda la humanidad. Yo voy a permitir hacer una presentación sobre justamente los valores del servicio público. Para eso voy a hacer una proyección que me van a confirmar si la ven, por favor. Por favor, ¿pueden confirmar si ven mi presentación? Ya la vemos. Muchas gracias. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, pues nada, pues obviamente en primer lugar, pues obviamente hay que felicitar a todos los servidores públicos de la contaduría por esta labor que estamos desempeñando. Como bien lo decía el doctor Pedro, pues por mandato legal el 27 de junio, creo que si no estoy mal, es el Día Nacional del Servidor Público. Y pues obviamente pues esta es una muy buena oportunidad para recordar y sobre todo pues reafirmar esos valores que nosotros tenemos que tener como servidores públicos. Particularmente yo me siento muy agradecido porque con la contaduría pues he tenido la oportunidad de acompañarlos en varias sesiones, en varias charlas, en donde pues realmente pues he visto y he sido testigo de esa amabilidad, de esa buena atención, pero sobre todo de esa buena energía que ustedes tienen como entidad y obviamente pues toda el reconocimiento también de parte de Función Pública pues por este buen desempeño que han tenido y sobre todo por ese gran trabajo articulado que hemos hecho en pro de ese buen desempeño institucional, ese fortalecimiento que requieren todas las entidades públicas. Obviamente aquí, como les mencionaba, pues esta charla que yo les he venido preparando, que les preparé el día de hoy, pues está enmarcada en torno a lo que es la política de integridad, una integridad y unos valores pues que justamente tienen que ser bastante importantes en este momento y pues que justamente en estos momentos de pandemia pues y de aislamiento pues es donde más tenemos que poner a prueba y en donde más tienen que surgir y tenemos que demostrar esos valores éticos que deben caracterizar a todas las personas que hacemos parte de las entidades públicas. Y en Función Pública comenzamos a trabajar la política de integridad justamente por tres problemas que resultan realmente importantes, o son flagelos que realmente están afectando mucho a nuestro país y que cada vez tenemos que ser mucho más asertivos al momento de evitarlos, prevenirlos y sobre todo contrarrestarlos. El primero tiene que ver con la corrupción. La corrupción, sin lugar a dudas, es un problema y un flagelo que nos está afectando a todo nuestro país, a todo el uso de los recursos públicos y sin lugar a dudas, pues ustedes tienen un papel fundamental en todo lo que es esa inversión de recursos públicos y la buena utilización de los recursos públicos. Hay una medición que hace Transparencia Internacional, que para su medición más reciente en el año 2019, pues realmente mantiene la misma tendencia de ubicar a Colombia en el panorama internacional en la mitad de los países, en una medición que se aplica a 180 países. Colombia está en el puesto 96 en el índice de percepción de corrupción, es decir, estamos en un puesto, digamos, bastante deshonroso, por decirlo de alguna manera, pues porque los ciudadanos perciben que la corrupción en nuestro país es bastante alta y en una calificación de 1 a 100 en donde 100 es poca corrupción y 0 es mucha corrupción, Colombia está en el puesto, está en 37, es decir que estamos bastante rajados también en ese sentido. Y tal vez lo que más preocupa de este estudio, de esta encuesta de percepción, es que desde el año 2012 Colombia se quedó estancada en esa medición. Colombia no pasa, oscila entre el puesto 93 y 99, es decir, no, se ha quedado ahí. Y en la puntuación siempre obtiene entre 36 y 37 puntos. Y esto realmente pues es bastante lamentable porque pues hay que reconocer que Colombia ha hecho unos esfuerzos bastante grandes para combatir la corrupción, para crear un marco normativo realmente importante para contrarrestar este flagelo y pues obviamente pues eso no da cuenta, digamos, de esos grandes esfuerzos que se ha hecho. Obviamente otro problema que tenemos que enfrentar y que los servidores públicos aquí tenemos un lugar protagónico es la confianza en las instituciones. Esto también es un flagelo internacional. Desafortunadamente a nivel internacional las instituciones democráticas, las instituciones públicas, las gubernamentales, pues no gozan de una buena reputación en los servidores públicos. En una encuesta que aplica una organización que se llama Corpo Visionarios, da cuenta que el 8% de los ciudadanos, solo el 8% confían muchísimo en los funcionarios públicos. Esto realmente es un dato realmente bastante preocupante y más en la medida en que estamos llegando a unos niveles de confianza similares a los congresistas, en donde pues los congresistas desafortunadamente también a nivel internacional pues son de los actores más desprestigiados por reencarnar la clase política. Entonces,
Esto representa realmente unos retos importantes para nuestro país y para nosotros como servidores públicos revertir esa realidad. Y también otro problema que tenemos es la ausencia de valores éticos. En una encuesta que aplica el DANE, que es la encuesta de desempeño institucional, también para los más recientes resultados en el año 2019, hay una pregunta que en función pública le seguimos un monitoreo permanente y es cuando se le pregunta a los servidores públicos, porque esta es una encuesta que se le aplica solo a los servidores públicos, sobre cuál es el principal factor para que se presenten prácticas irregulares. Los servidores públicos coinciden en que, o el 39% de los servidores públicos coinciden en que es la ausencia de valores éticos, convirtiéndose en el principal factor para que se presenten prácticas irregulares. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros como país, nosotros como función servidores públicos, tenemos el reto de cambiar esa realidad, de luchar contra la corrupción, de recuperar o reconstruir esa confianza en las instituciones, pero también de llenar ese vacío frente a la ausencia de valores éticos que consideramos que es el principal factor para que se presenten prácticas irregulares. Obviamente aquí tenemos que entrar a abordar qué entendemos por integridad. Y claramente aquí una de las primeras definiciones de integridad que nosotros tenemos desde función pública pues parece un poquito como extraña y parece un poco confusa en un primer momento, porque esa definición la entendemos como la consistencia o la coherencia entre las declaraciones y las realizaciones, es decir, que la integridad se refiere a esa coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. O de una manera mucho más clara y mucho más directa, la integridad se refiere a cuando cumplimos nuestros compromisos, a cuando cumplimos nuestras palabras o nuestras promesas. Y esa definición a nosotros nos parece completamente acertada porque justamente la confianza parte de que cuando uno cumple su palabra, pues está construyendo confianza. Y los servidores públicos tenemos que entender la integridad como esa oportunidad para poder materializar esos compromisos y esas promesas que uno hace como función pública y particularmente los servidores pues aquí de planta o también los contratistas hacemos una primera promesa y es justamente cuando uno toma posesión del cargo, uno hace la promesa de cumplir la Constitución, hacerla cumplir. Y en ese sentido, prácticamente esa primera acto de integridad que tenemos que ser como servidores públicos, pues ser esos agentes de la legalidad, esas personas guardianes de la ley, esas personas que realmente tenemos que con nuestro ejemplo, pues entender que el cumplimiento de leyes pues es realmente completamente importante. Obviamente, cuando uno habla de integridad, además de ese cumplir nuestros compromisos, de ese cumplir nuestra palabra, también se refiere a lo que es esa alineación consistente de los valores, principios y normas éticas que todos compartimos en nuestros espacios de trabajo, en nuestras entidades, en nuestras labores, en las decisiones que nosotros tomamos día a día en el servicio público. Y obviamente también la integridad tiene que ver con un principio que resulta innegociable para cualquier servidor público, y es que el interés general tiene que prevalecer sobre los intereses particulares. Eso es algo que para la integridad resulta fundamental y ese debe ser nuestra marca, nuestro sello como servidores públicos, entender que nuestro principio rector es que el interés general siempre debe prevalecer sobre los intereses particulares. Y en ese sentido, en esas definiciones es que nosotros comenzamos a hablar y comenzamos a entender de una manera mucho más concreta a qué nos referimos cuando hablamos de integridad. Y obviamente Colombia se ha caracterizado por ser un país legalista, Colombia se ha caracterizado por ser un país en donde pues las normas es como la primera respuesta frente a los retos que se nos plantea, y pues obviamente aquí en materia normativa, en materia legal, pues Colombia ha tenido unos avances realmente significativos que incluso a nivel internacional y en evaluaciones internacionales pues realmente salimos muy bien librados, porque realmente Colombia, si uno lo mira desde una perspectiva normativa, pues realmente Colombia tiene todas las herramientas, no solamente para la integridad en general, sino para casi la mayor parte de los problemas. Colombia siempre tiene normas. Y obviamente aquí cuando uno habla de integridad y habla de un sistema nacional de integridad, pues evidentemente tiene que hacer un barrido y tiene que hacer una compilación de todas las normas que en materia de transparencia, de participación y de integridad, pues ha venido dando, y realmente el balance pues es bastante positivo. Cuando uno mira un recorrido normativo y también reconociendo que incluso antes de la Constitución del 91 Colombia ya comenzaba a tener esos avances significativos en materia de lucha contra la corrupción, pues obviamente aquí es importante mencionar pues cuáles son esos principales avances. Después de la Constitución del 91, pues Colombia ha tenido unas normas que realmente han fortalecido pues esos principios de transparencia que tienen que tener todas las entidades y los servidores públicos. Gracias a la ley 489 del 98 con la democratización de la administración pública, pues
ciudadanos comenzaron a tener un papel más protagónico en esa gestión pública, en hacerlos, en convocarlos para el diseño de esas planeación estratégica que tienen que construir todas las entidades año a año, pero también Colombia tiene con el Código de Procedimiento Administrativo que identifica cuáles son esas faltas graves que son sancionables para el servicio público, está el Estatuto Anticorrupción, que si aquí están las personas de planeación y control interno, pues es una herramienta que se creó a partir de este estatuto, a partir del cual se espera que las entidades pues comiencen a mapear los riesgos, comiencen a diseñar algunas acciones en unos componentes específicos para prevenir esos riesgos, y pues también es como la oportunidad de comenzar a gestionar esas acciones y sobre todo a gestionar esa prevención de la lucha contra la corrupción. También está la ley 1712 del 2014, que es la ley de acceso a la información pública, que justamente lo que hace es fortalecer ese derecho que tenemos todos los colombianos de acceder a la información pública, pero también es un mensaje muy claro, y es que los servidores públicos somos personas que constantemente estamos en el ojo de los ciudadanos, que justamente por esa posibilidad de estar permanentemente en el escrutinio público, pues tenemos que ser completamente proactivos y tenemos que entender que nuestro rol está justamente en contar y en rendir cuentas sobre todas nuestras actuaciones, y pues muy recientemente, y parte digamos de ese principio de transparencia activa, pues fue sancionada, fue expedida la ley 2013 por el cual se garantiza el derecho o garantiza el cumplimiento de la declaración de bienes y rentas y también el registro de conflictos de interés. Ya cuando uno entra en el campo, en el ámbito de la participación ciudadana, pues tiene que hacer mención a lo que es la ley 1757, que es el estatuto de participación, en donde se reafirman todos los mecanismos de participación y todas las instancias, entre ellas el control social y la rendición de cuentas, que fueron o tienen un alcance constitucional a partir del 91. Obviamente también están bastantes herramientas como el Manual Único de Rendición de Cuentas, que es un producto del Departamento Administrativo de la Función Pública, que justamente lo que busca es ofrecer a las entidades herramientas para construir un diálogo permanente y constructivo con la ciudadanía. Y ya en materia de integridad, que es, digamos, en materia normativa lo más reciente, pues quiero destacar la expedición de la Ley 2016 del 2020, una ley que se sancionó a finales de febrero de este año, en el cual convierte o hace obligatorio la adopción del Código de Integridad Valores del Servicio Público, pero también permite crear el Sistema Nacional de Integridad para seguir abonando esfuerzos en esa coordinación interinstitucional y de políticas y herramientas en lo que tiene que ver con la promoción de los valores y con esa alineación permanente de que el principio general tiene que prevalecer sobre los intereses particulares. Obviamente también aquí existen bastantes proyectos de ley que están encaminados justamente en fortalecer esos valores y sobre todo en convertir a los servidores públicos en esas personas que por excelencia tienen que dar ejemplo frente a sus familias, frente a sus círculos cercanos, frente a lo que es el cumplimiento de normas, pero sobre todo sus comportamientos. Pero en función pública somos conscientes de que con las normas no es suficiente, y eso es uno, digamos, de los aspectos importantes que nosotros hemos venido desarrollando y que también gracias al apoyo de todas las entidades, tanto del orden nacional y como territorial, y aquí cabe mencionar el rol protagónico que ha tenido también la contaduría, pues realmente pues, nos han permitido como comenzar a incursionar en este campo, y es entender que las leyes por sí solas no logran cambios, y entender que las leyes por sí solas ni siquiera podemos tener que se cumplan. Adicionalmente a las leyes, nosotros como servidores públicos tenemos que convertirnos en agentes permanentes para transformar nuestras realidades, y esas transformaciones se logran solamente a partir de nuestras cotidianidades y nuestros hábitos. Y por eso es que hemos construido dos herramientas que yo me voy a permitir aquí explicar en esta charla. Uno que es el triángulo de la confianza. Este triángulo de la confianza justamente está muy vinculado a lo que es el modelo integrado de planeación y gestión, y está justamente enfocado en que esa confianza, que es uno de los problemas y uno de los retos que tenemos como organizaciones públicas y como servidores públicos, tiene que entenderse como un esfuerzo que no solamente recae en las organizaciones, sino que también involucra a lo que son los servidores públicos y también a los ciudadanos. Las entidades como organizaciones públicas tienen que tener y generar esos ambientes íntegros que parten desde las directivos, que tienen los gerentes públicos unas responsabilidades importantes, pero que también cada uno de nuestras labores diarias dentro de ese grano de arena que aportamos para que las entidades se muevan, pues tenemos que contribuir justamente para esos ambientes íntegros. Obviamente también necesitamos servidores comprometidos, necesitamos servidores, los mejores personas que hagan parte del servicio público, por eso la meritocracia resulta aquí fundamental,
Y sobre todo aquí yo quiero hacer una mención especial que le hice en la introducción, y es que justamente con el aislamiento, pues uno de los riesgos que nosotros identificamos como función pública es que de pronto el desempeño de las entidades se viera afectada justamente por la no presencialidad, justamente por esos escenarios virtuales, pero realmente para el director Fernando Grillo es bastante satisfactorio y no se cansa de agradecer en todos los espacios que tiene la oportunidad de mencionar, pues que los servidores públicos nos adaptamos a estas nuevas realidades, nos convertimos en unas personas que dominamos Teams, que dominamos Google Meet, que dominamos todas esas nuevos espacios virtuales para reunirnos, y sobre todo que no necesitamos tener supervisores para poder desempeñar nuestro trabajo. Y ese compromiso yo creo que en este momento de aislamiento, de pandemia, pues realmente fue bastante meritorio, y creo que ningún servidor público y ninguna entidad ha sufrido pues de esa falta de interés y falta de responsabilidad de las personas que hacemos parte. Y obviamente las entidades también tenemos que contribuir a formar servidores, a formar ciudadanos completamente informados y que tengan la información suficiente para realmente que se involucren de manera responsable, colaborativa y sobre todo bajo ese enfoque de co-creación e innovación, que también es de los nuevos retos de la gerencia pública que también las entidades pueden comenzar a garantizar. Además de ese triángulo de la confianza para la función pública, también resulta importante hacer una mención a lo que son esa oportunidad de fortalecer nuestro campo cultural, nuestro ambiente cultural. Desde función pública, toda la política de integridad tiene dos enfoques, uno que es el enfoque preventivo y es justamente evitar al máximo que se materialicen malas conductas de parte de los servidores públicos, pero también nosotros tenemos un enfoque de cambio cultural, y aquí la invitación sí es directa y concreta a todos los servidores públicos de la contaduría, y es justamente invitarlos a que nos convirtamos en agentes de cambio, que con todos nuestros comportamientos y con todas nuestras actitudes y hábitos realmente logremos esas transformaciones culturales que requiere nuestro país para que el marco normativo que cual nosotros se nos ha destacado a nivel internacional pues realmente tenga efectos positivos y que realmente transforme las realidades y superemos los problemas que nos enfrentamos como país. Obviamente esta posibilidad pues habla de tres momentos de la ley, de esa armonía que tiene que haber entre ley, moral y cultura. Obviamente la ley entendida con esas normas formales y con esa regulación legal más marcada por la sanción, pero también nosotros le estamos apuntando a que esa ley, como lo mencioné anteriormente, tiene que complementarse con esas reglas y valores imperantes de una sociedad, con esa regulación mutua. Y fíjense cómo esta pandemia, fíjense cómo este aislamiento, fíjense cómo este COVID nos obligó a nosotros como colombianos y a la humanidad en general a justamente fortalecer todas estas medidas de regulación mutua. De nada sirve, o por lo menos la pandemia nos obligó a usar el tapabocas, nos obligó a tener medidas frente al distanciamiento físico, nos obligó también a tomar medidas frente a nuestra vida educativa, nuestra vida laboral, que justamente están encaminadas a esa cooperación y a entender que si no tenemos esas reglas de juego claras y si no reconstruimos esa regulación mutua, pues obviamente la pandemia pues nos va a ganar esa batalla, y justamente aquí es lo importante ver cómo nuestras acciones y cómo nuestra cooperación entre nuestros miembros de la familia, entre nuestros compañeros de trabajo, entre nuestras personas, nuestros vecinos, pues resulta fundamental para ganarle terreno y sobre todo pues combatir esa pandemia que es sin lugar a dudas algo que transformó todo este año y que seguramente a futuro también tendrán unas implicaciones mayores. Y obviamente aquí también está lo que es la moral que son esos principios éticos personales y esa autorregulación, y aquí es donde yo quiero insistir que particularmente en esa moral, en esa autorregulación, pues los servidores públicos, ¿no? Desde Función Pública queremos agradecerles y felicitarles, y que sea este Día Nacional del Servidor Público la oportunidad para reconocer justamente que en esta coyuntura de pandemia, en esta coyuntura de aislamiento y de virtualidad, pues realmente los servidores públicos nos demostramos que somos capaces de autorregularnos, que no necesitamos tener a nuestro jefe encima, a nuestro coordinador encima para hacer nuestras labores, que no necesitamos tener esa supervisión permanente y encima para poder desarrollar nuestras labores, y por el contrario los servidores públicos demostramos que podemos combinar nuestra vida familiar, nuestra vida educativa, nuestra vida también personal con nuestras labores, y que nos supimos adaptarnos de una manera realmente destacada frente a lo que son la virtualidad. Aquí quiero destacar personas que no han tenido, o antes no tenían la oportunidad de estar en esos escenarios virtuales y que tuvieron que aprender rapidísimo y que ya son unas personas expertas en todas estas plataformas. Y eso en este Día Nacional del Servidor Público pues queremos hacer ese reconocimiento desde Función Pública y realmente
entender que esta fue una oportunidad en donde el gobierno no paró, el gobierno siguió funcionando e incluso con unos niveles de eficiencia y con unos niveles de productividad mayores a los que se daban incluso en la presencialidad. Entonces, que esta sea una oportunidad y que esta sea una fecha especial para reconocer que en la pandemia los servidores públicos realmente nos autorregulamos. Esto da prueba de que la moral y la ética pues realmente surgió y se puso a prueba y que tenemos que sentirnos orgullosos y que muchas veces nos han dado palos los servidores públicos, pero creo que esta vez supimos aprovechar ese reto y supimos dar ese mensaje con una autoridad moral bastante importante. Y obviamente aquí viene a prueba lo que es el Código de Integridad Valores del Servicio Público, ese código que también para nosotros resulta importante porque fue justamente en la celebración del Día Nacional del Servidor Público del año 2017, en donde se hizo el lanzamiento oficial y público del Código de Integridad Valores del Servicio Público, que contiene 5 valores que ustedes los ven ahí en esa diapositiva, que es honestidad, que tiene que ver con respeto, con compromiso, con diligencia y con justicia, y que para el caso particular de la contaduría también ustedes agregaron el valor de la transparencia, que sin lugar a dudas es un valor fundamental para las labores que ustedes desempeñan en esa misionalidad que tienen frente a los recursos públicos. Y justamente para nosotros, y aprovechando que fueron 3 años del lanzamiento del Código de Integridad, en donde queremos aprovechar incluso desde Función Pública para hacer un pequeño balance de rendición de cuentas, un poco para dar ejemplo desde casa de cómo nosotras y nuestras políticas pues resultan fundamentales para seguir insistiendo en que la rendición de cuentas es permanente. Y justamente aquí quiero aprovechar unos momentos para contarles qué ha pasado en estos 3 años, qué ha pasado desde el año 2017 cuando se lanzó el Código de Integridad, en donde justamente fue la primera herramienta de ese marco de integridad. Y obviamente la primera mención es que gran parte del desarrollo de la política de integridad pues estuvo orientada por esas recomendaciones que nos dio la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que justamente Colombia ya hace parte de este grupo de países con buenas prácticas y que justamente aquí la integridad pues cumplió un rol importante en esa entrada y que justamente tuvimos que adaptar buenas prácticas para poder adaptarnos a esos elementos del marco de integridad, que era lo que nos recomendaba la OCDE. En términos generales, la OCDE nos recomendaba tener un código único de integridad, nos pedía fortalecer todo lo que es la formación en ética de servidores públicos, también lo que es el sistema de denuncias de casos de corrupción, profundizar lo que son normas de transparencia, aplicar encuestas de clima ético, monitorear permanentemente la integridad, a desarrollar el sistema de detención e investigaciones de conductas irregulares, gestionar o generar sistemas de gestión de conflictos de interés, fortalecer todo lo que son los sistemas de dilemas éticos y claramente seguir en la evaluación de riesgos. Si ustedes se dan cuenta, los retos eran bastante altos y sobre todo lo que más nos pedía la OCDE pues era pasar esa parte discursiva y esa parte, digamos, como más de buenas intenciones de la integridad, realmente a materializarlo en hechos concretos. Y una vez lanzado el Código de Integridad, pues realmente para nosotros como gobierno, para nosotros como función pública, pues y sobre todo con el apoyo, y aquí quiero hacer una mención especial de la Contaduría, que ha sido una entidad bastante interesada en estos temas, pues realmente hemos avanzado de una manera impresionante en todo lo que son este marco de integridad y también pues es un orgullo para mí como persona que estaba a cargo de la política de integridad, pues darnos cuenta de que Colombia ya cuenta en este momento con un marco de integridad propio. Una vez lanzado y puesto en público el Código de Integridad Valores del Servicio Público, que realmente ya casi que más del 96% de las entidades del orden nacional ya tienen Código de Integridad, siendo uno de los más destacados el de la Contaduría. También hemos trabajado en lo que son los cursos virtuales. Hoy en día, y aquí quiero hacer una invitación muy especial a que los servidores públicos de la Contaduría, o que no lo han hecho, o que no han tenido la oportunidad, pues es que se escriban y se terminen el curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción que está disponible en la página virtual de Función Pública. Es un curso básico de 20 horas en el cual los servidores públicos pues tienen la oportunidad de fortalecer sus conocimientos y sus capacidades en lo que tiene que ver con la normatividad, en los instrumentos y sobre todo en convertirnos en agentes de cambio frente a lo que son esos retos en nuestra cotidianidad y nuestros comportamientos en torno a la integridad. También, digamos, en el tema de denuncias, pues ustedes saben que se ha venido trabajando de manera articulada con la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría para prevenir esos casos de corrupción, para que realmente estas entidades trabajen de manera armónica en lo que tiene que ver con esas denuncias y sobre todo en la garantía de cuidar los recursos públicos.
En materia de normas de transparencia, pues sin lugar a dudas la ley 2013, por la del cual se garantiza la declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de intereses, sin lugar a dudas resulta un avance importante para que los servidores públicos, pues como les dije, pues seamos transparentes y contemos justamente cuáles son los bienes y rentas que nosotros tenemos y sobre todo evitar al máximo pues sacar provecho de nuestro servicio público para tener beneficios personales. En frente a lo que es la medición del índice de la integridad y el monitoreo permanente al clima ético, pues aquí tenemos dos herramientas que son fundamentales. Una es la encuesta institucional, la encuesta de desempeño institucional que aplica el DANE, que para la función pública es de permanente consulta para monitorear justamente esas percepciones, creencias y comportamientos que tienen los servidores públicos, pero también el índice de desempeño institucional que hace 2 semanas salieron resultados y que se recoge o se sistematiza a partir del formulario único de registro de avance de la gestión, el famoso FURAC, pues realmente está en materia de integridad, pues ya se comenzaron a ver esas victorias tempranas. La política de integridad, que hace parte del modelo integrado de planeación y gestión, fue la política que más subió con respecto al año 2018, y eso es un logro que para nosotros es importante y que también en este Día Nacional del Servidor Público queremos mencionar, porque sin lugar a dudas fue posible gracias al esfuerzo y al compromiso que han tenido en todas las entidades y pues obviamente aquí la contaduría pues tuvo su aporte significativo. También vale la pena destacar otras iniciativas que se han venido gestando desde el Gobierno Nacional, como la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción, que es RITA, que es una iniciativa de vicepresidencia y también de la Secretaría de Transparencia, para que justamente las entidades designen unos oficiales de transparencia y anticorrupción que sean como esos canales de comunicación para que los servidores públicos podamos notificar irregularidades o incluso ya hechos consumados de corrupción y que no tengamos riesgo de vernos afectados y blindar nuestro trabajo. Ahorita desde Función Pública en estos momentos estamos trabajando de manera intensa en lo que es esa gestión de riesgos de corrupción, de conflicto de intereses. Esa es una tarea importante que viene muy ligada a la declaración de bienes y rentas y que justamente esperamos que las entidades pues formulen sus estrategias para poderlo desarrollar. Y claramente esto está enmarcado de lo que es el modelo integrado de planeación y gestión, porque aquí el mensaje es claro y concreto. No hay buen desempeño en las entidades si no se implementan la política de integridad. La integridad es parte fundamental de la gestión y el desempeño. Y los retos que nosotros tenemos como país pues son fundamentales y son muy ambiciosos. Obviamente está en el plan de desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Legalidad, pues está el Pacto de la Legalidad, de Seguridad Efectiva y Justicia Transparente, en donde realmente tenemos unos compromisos bastante grandes, como es la construcción de un COMPES que condense lo que es la política de transparencia, integridad y legalidad. Está la creación del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, en donde también nosotros hacemos parte de ese diseño y lo estamos liderando, y también está la gestión de conflictos de intereses. Y aquí, sin lugar a dudas, tenemos un reto también muy importante que está enmarcado por esa integridad y por esa posibilidad de convocar a los ciudadanos, y es en la concertación y implementación del 4º plan de gobierno abierto, que para este año es de Estado abierto. Estamos convocando a otras ramas, a otras entidades de ramas del poder, en donde realmente buscamos que el ciudadano se convierta en esa persona que solo exija, sino que también co-cree y también sobre todo innove y particularmente aporte a las soluciones que como gestión pública tenemos. Y obviamente yo quiero aquí hacer una mención especial de los retos que tenemos en COVID y que justamente para la contaduría resultan fundamentales tenerlos presentes, porque sin lugar a dudas el COVID llegó para transformarnos, el COVID llegó para modificar gran parte de lo que estamos haciendo, pero también el COVID nos abre nuevos riesgos y nos abre unas nuevas realidades que todos los servidores públicos tenemos que tener presentes y que todas las entidades tenemos que comenzar a aunar esfuerzos para evitar que estos riesgos se materialicen. El primer riesgo que tiene que ver es que justamente el país y todos los países del mundo, todos los gobiernos tienen que emprender unas inversiones grandes de recursos para afrontar la pandemia, tienen que adecuar sus sistemas hospitalarios, tienen que adecuar sus redes hospitalarias, y obviamente eso implica pues unas grandes inversiones que pueden estar susceptibles al riesgo de fraude y especulación de precios. Ustedes se dan cuenta de noticias, pues desafortunadamente han sido muchas empresas, muchas personas que han querido sacar provecho de esas grandes inversiones que tienen que hacer los estados para justamente poder tener esos beneficios personales. Ese es un riesgo que todos los servidores públicos tenemos que tener presentes y que tenemos que contribuir desde nuestras acciones diarias para evitarlo al máximo. Otro riesgo que está relacionado con los programas sociales. Ustedes saben que justamente el aislamiento pues ha tenido unos efectos económicos bastante grandes en todas las economías.
ha tenido unos efectos también en la calidad de vida de muchas de las personas pues que no tienen la oportunidad de trabajar, y pues obviamente eso ha obligado a que los gobiernos y particularmente el gobierno colombiano pues profundice toda esa oferta de programas sociales que tiene. Aquí se ha creado nuevos oportunidades para apoyar a las personas, a las familias más vulnerables, y desafortunadamente pues esa profundización de los programas sociales pues tiene un riesgo, y es que justamente esto se convierta o se haga parte de unas redes clientelistas, que actores políticos saquen provecho de este tipo de beneficios y de entregas, pero sobre todo también genera mucha especulación y genera lo que se considera popularmente, que son esas personas que justamente sin necesitar esas ayudas del gobierno, pues la están tomando, quitándole la oportunidad a personas que sí realmente la necesitan a que lo hagan. Entonces, eso nosotros también los servidores públicos tenemos que afinar nuestros instrumentos de focalización, y aquí todos tenemos que contribuir, pero también estar muy atentos a eso. Y el tercer riesgo justamente tiene que ver con la falta de información y rendición de cuentas. Justamente como el gobierno tiene que concentrar sus labores ahorita en los temas médicos, en los temas de programas sociales, pues desafortunadamente eso ha permitido o genera un riesgo de que esas labores de rendir cuentas, esas labores de falta de información, pues se agudicen en las entidades. Desde Función Pública estamos bastante preocupados de que muchos ejercicios de rendición de cuentas pues se han venido aplazando, se han venido incluso eliminando la planeación estratégica justamente por esas condiciones de aislamiento en las que estamos. Y justamente lo que nosotros estamos invitando pues es que ahorita en este momento con más veras, y en donde los ciudadanos están justamente con la lupa puesta en las acciones del gobierno, es cuando más debemos profundizar nuestros ejercicios de rendición de cuentas, y en donde más debemos ofrecer información a la ciudadanía, es donde realmente tenemos que afilar nuestros canales, adecuarnos a esa virtualidad para ofrecer información. Y obviamente aquí cuáles son los avances y las recomendaciones, porque a pesar de que han existido los riesgos, también tenemos que reconocer que desde el gobierno no nos hemos quedado quietos. Ustedes saben que en el marco de las facultades extraordinarias que dio la declaración de emergencia, se han expedido unos decretos ley como el 420 del 2020, por el cual se toman medidas apuntándole a esa urgencia manifiesta, que es como la figura que se está utilizando en este momento de contratación pública, y en donde pues claramente es un reto para que las entidades públicas acudan a esta figura de urgencia manifiesta, pero con todos los parámetros y todos los criterios al máximo de transparencia e integridad que tiene que ver con la contratación pública. Colombia Compra Eficiente expidió la guía de transparencia en la contratación estatal durante la pandemia, en donde justamente recuerda y fortalece todos esos parámetros de integridad que tiene que tener el uso y la inversión de recursos públicos. Los órganos de control y también la Fiscalía han creado un equipo de alto nivel para hacerle seguimiento a todas esas inversiones que se han hecho, sobre todo en entidades territoriales, para aprovechar los recursos al máximo. Y Función Pública lideró la expedición del decreto 491 de 2020, por el cual se adoptaron medidas para la prestación de servicios, en donde pues obviamente dieron los lineamientos, y aquí está establecido lo que fue trabajo en casa, aquí está establecido lo que es la adecuación de los términos de respuesta, pero también la posibilidad de que el servicio público pues se adecue a la virtualidad. Y obviamente en Función Pública también hemos venido construyendo nuestras propias herramientas. Yo quiero invitarles particularmente a tres. Una, pues a que consulten el gestor normativo. El gestor normativo es una herramienta que tiene Función Pública para que los servidores consulten todas las leyes y normas que se han expedido, y particularmente en esta coyuntura de pandemia de COVID, pues se ha hecho un capítulo especial para que los servidores públicos y las entidades consulten los decretos que se han expedido en el marco de la emergencia sanitaria, social y ecológica que en este momento estamos. También una invitación muy especial y reiterarles la invitación a que tomen el curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. Ya como los servidores públicos estamos hechos unos expertos en las plataformas virtuales, pues en la página web de Función Pública está disponible este curso para que los servidores sigan fortaleciendo sus capacidades. Es un curso básico de 20 horas, y que realmente también queremos que esto se incluya dentro del Plan Institucional de Capacitación, y que también hace parte del Plan Nacional de Formación a partir de esa probidad y ética de lo público. Y también Función Pública y la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano expidió las guías de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, control social y también de racionalización de trámites, para que las entidades, para darle alineamiento para que las entidades se adecúen a las nuevas realidades que nos da el COVID. Es decir, aquí tenemos que adaptarnos, y Función Pública pues obviamente
está permanentemente brindando lineamientos para poder hacer esa adecuación pertinente. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros damos a las entidades en estos momentos de COVID y esta coyuntura de la pandemia y de aislamiento? Pues obviamente hacer una revisión de la planeación estratégica que seguramente ya la habrán hecho en la contaduría, pero que resulta fundamental porque pues esto que no estaba en los planes de ninguna entidad, pues afecta todas las metas estratégicas que se tenía y afecta también todo lo que es las destinaciones presupuestales y la programación presupuestal. Entonces, pues eso es algo que se tiene que hacer. Una invitación muy particular es a que revisen, o una recomendación especial a que revisen otra vez la caracterización de los grupos de valor. Gracias digamos, debido a la virtualidad, pues nuestros grupos de valor han cambiado, han también transformado los medios por los cuales se comunican, entonces aquí se hace urgente esa revisión de esos grupos de valor. Obviamente priorizar el uso de canales virtuales, eso resulta fundamental y yo sé que eso es una de las tareas que han emprendido todas las entidades, pero que tenemos que seguir avanzando cada vez porque pues ustedes se han dado cuenta que la pandemia pues va a transformar muchas de nuestras realidades. Y aquí yo quiero hacer dos invitaciones muy especiales a los servidores públicos que están conectados y es obviamente a que los servidores públicos usemos las fuentes oficiales. Desafortunadamente existen dentro de nuestras cadenas, en nuestras redes sociales, mucha información falsa frente a los programas sociales, mucha información falsa alrededor de la información y pues claramente aquí los servidores públicos podemos aportar en retransmitir o darle o usar esas fuentes oficiales de las entidades que están a la cabeza del gobierno para atender la pandemia, justamente para desmentirlas y orientar muy bien a la ciudadanía frente a esas medidas que se están tomando para combatir la pandemia y para mitigar esos efectos económicos del aislamiento. Y obviamente también podemos disponer de datos abiertos, invitar a la comunidad, a la ciudadanía a que haga analítica de datos, a que aplique sus propios análisis estadísticos. Y obviamente ustedes incluso saben que muchas universidades están haciendo las propias análisis pandémicos frente a la curva, porque pues obviamente aquí entre todo la contribución de todos pues ayuda mucho mejor a aportar y buscarle freno a ese contagio que está experimentando. Y ya para finalizar, y obviamente pues agradeciendo de nuevo esta invitación, el cariño especial que yo tengo con la contaduría y con todos estos espacios que personalmente me abren para contarles estos temas y particularmente, y también obviamente a la Dirección de Participación para compartir estos temas, pues una invitación muy especial y que es el próximo martes 30 de junio se conecten al canal de YouTube de Función Pública desde las 9:30, que es la celebración digamos, oficial del Día Nacional del Servidor Público, en donde pues el presidente de la República, el doctor Iván Duque, y también el director de la Función Pública, el doctor Fernando Grillo, pues van a hacer un reconocimiento especial y un agradecimiento a todos los servidores públicos para celebrar nuestro día y obviamente también para aprovechar esa oportunidad, como les dije, de darnos cuenta de que el trabajo en casa pues ha funcionado y que las entidades públicas antes de parar se convirtieron en entidades mucho más productivas y mucho más eficientes en este momento de pandemia. Entonces, con esto, pues obviamente agradecer a todas las personas por la conexión, por escuchar y obviamente un saludo muy especial al doctor Pedro por darme este espacio y a las personas también que estuvieron atentos y colaborando pues para esta charla. Entonces, ya con esto finalizo. De nuevo, muchas gracias y pues de parte de Función Pública, pues toda la disposición con la contaduría en lo que necesiten para la asesoría en las políticas de gestión y desempeño que están a nuestro cargo. Muchísimas gracias. Doctor Enson, muchas gracias. Compañeros y compañeras, no olvidemos diligenciar la asistencia que se encuentra en el chat de esta videollamada. Y un feliz día para todos. Muchas gracias. Gracias y bendiciones para todos. Hasta luego.